Hola, hola mis queridos pacientes. Bienvenidos nuevamente a Tu Médico en Casa, espacio hecho con mucho amor, con toda la experiencia para ustedes. Hoy vamos a tocar un tema trascendental en la medicina del joven y del adolescente. Vamos a hablar acerca de la anemia. Equivale a una de las principales causas de consulta externa en niños, ya que constituye en una de las causales donde el niño puede presentar bajo rendimiento escolar, somnolencia y temas de apetito. Así que pónganse cómodos y bienvenidos a este capítulo que he resaltado con mucho interés para todos ustedes. ¿Cuál es la definición de anemia? El concepto de la anemia se define como la reducción importante de los niveles de glóbulos rojos, llamados eritrocitos o hematíes, o del nivel de hemoglobina que va dentro de los eritrocitos. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es aquella molécula transportadora del oxígeno a nivel de todo el cuerpo. Es la que se encarga de facilitar este proceso de oxigenación, dándole así energía a todas las células para que puedan funcionar correctamente. Por eso desde ya puedo adelantarles de que en el niño se necesita lógicamente una buena oxigenación de su cuerpo para facilitar el crecimiento. Les voy a hablar brevemente acerca de la fisiología. El cuerpo humano generalmente produce tres tipos de glóbulos. Glóbulos blancos, que son los encargados de las defensas del cuerpo, las plaquetas, que son las que se encargan de la coagulación de las células, y los glóbulos rojos, que es la que se encarga del tema de la oxigenación. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que está inmersa dentro del glóbulo rojo, que como ya les dije, transporta oxígeno. Dicha hemoglobina se transporta a nivel de la sangre y llega a la médula ósea. La médula ósea es esa sustancia esponjosa que se encuentra al interior de los huesos largos y que ahí se desarrolla el proceso de formación de los glóbulos rojos. Para que se pueda generar este proceso, el organismo necesita de, como dije ya, hierro, vitamina B12 y ácido fólico o folatos. Esa serie de nutrientes, ¿dónde los ingerimos? Pues en la comida. Entonces, podemos analizar que desde el punto de vista fisiológico, es decir, del desarrollo de la sangre, si no tenemos los sustratos dentro del organismo, pues no se van a formar correctamente los glóbulos rojos y va a empezar a carecer de esta molécula transportadora de oxígeno que ya mencioné, que se llama hemoglobina. Otro dato que les digo es que la hemoglobina es la que se encarga de darle la coloración roja a la sangre. Es decir, que entre más hemoglobina haya, pues vamos a tener una sangre de consistencia rojiza. ¿Cuáles son los síntomas que pueden hacer sugerir que estamos presentando la anemia? Lo primero es la sensación de fatiga, debilidad, somnolencia, palidez mucocutánea, es decir, en piel y a nivel de las mucosas, sensación de frialdad en manos o pies y sensación de bajo rendimiento escolar. Ya en casos más severos, la anemia puede también causar dificultad respiratoria, ya en un patrón ya más severo, obviamente. Al principio, la anemia puede pasar inadvertida, puede darse de una forma leve, pero al avanzar el proceso, los síntomas van a ser más intensos y más predominantes. Por esa razón, siempre se pide en el caso de pediatría o en la medicina de adolescentes, sobre todo en las niñas, antes de llegar a su ciclo menstrual, que se les debe hacer un control de un cuadro hemático para analizar cómo está el tema de hemoglobina. Hablemos de la clasificación de la anemia. La anemia, si bien el mayor porcentaje de los casos incidentes de anemia se debe a falta de hierro, hay anemias especiales como la anemia plásica, la anemia hemolítica, la anemia de células falciformes o la anemia ferropénica. Voy a hablarles un poquito de cada una. La anemia plásica es aquella condición en la que el organismo no produce la adecuada cantidad de glóbulos rojos y que por tal motivo va a carecer en la formación de hemoglobina. Entonces es un tema de enfermedad autoinmune que siempre tiene que hacerse un diagnóstico oportuno porque puede ser mortal. Otro tipo de anemia es la anemia hemolítica, que es una característica que se hace porque el mismo organismo destruye a través de una serie de anticuerpos a los eritrocitos antes de tiempo. Les adelanto de que un glóbulo rojo cuando se forma dura 120 días en el cuerpo,
Pero en el caso de la anemia hemolítica, esta destrucción ocurre mucho antes de ese periodo, generando carencia de glóbulos rojos. Otra anemia es la anemia de células falciformes, como les dije, que es donde el organismo produce eritrocitos pero deformes, que a nivel del extendido de sangre periférica se ven en forma alargada o en forma lunar. Esto se asocia también a una destrucción prematura de dichas células y por tal acarrea la anemia. Y la más común es la que mencionaba, que es la anemia ferropénica, es decir, aquella donde se carece del sustrato del hierro y por tal crece un glóbulo rojo defectuoso. Por tal motivo va a haber déficit de oxigenación. Les menciono esto así brevemente para que nos demos cuenta de que la anemia, si bien se puede tratar al principio de una forma leve, si no la cuidamos o no la clasificamos bien, pudiéramos tener complicaciones graves que pueden incluso llevar a la muerte al paciente si no se hace un buen abordaje diagnóstico que más adelante les mencionaré. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para poder adquirir este mal de la anemia? Lo principal, como lo mencionábamos ahorita, es la dieta irregular con poca ingesta de hierro, la poca ingesta de verduras, de aquellos sustratos como las vísceras, las carnes rojas, que nos ayudan a formar correctamente la hemoglobina. Entonces, esta es la principal causal de la anemia ferropénica. Otra característica común como factor de riesgo son las anomalías gastrointestinales, donde el paciente por temas hemorroidales, diverticulosis, empieza a tener sangrados por vía rectal. Muchas veces el paciente ni cuenta se da que está sangrando porque la sangre se concentra en el bolo fecal. Es muy común en el adulto mayor que de pronto se acostumbró a hacer sus deposiciones un poco oscuras, cuando se le toma un cuadro hemático, encontrar anemia. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la hemoglobina por algún problema. Así que hay que tener mucho cuidado con la consistencia del color hasta del tono fecal. Otra anomalía, otro factor de riesgo es el embarazo. Por eso es que toda mujer embarazada se le debe iniciar un sustrato de sulfato ferroso, de ácido fólico, que ayuda como promotor de los glóbulos rojos para facilitar el desarrollo de la hemoglobina, ya que la placenta es una estructura muy vascularizada que casi absorbe toda la sangre que el cuerpo tiene. Es decir, si no tenemos un buen suministro extra de hierro, la embarazada va a terminar anémica. Otro factor de riesgo se debe a antecedentes familiares, dato muy importante. Yo algo importante también que encontré en la literatura y que en nuestros pacientes lo podemos ver si no hay un buen control es la edad. Toda persona por encima de los 65 años tiene más riesgo de anemia que cuando se es más joven. ¿Cuáles son las complicaciones que puede generarnos la anemia? La anemia, como decía al principio, es uno de los principales factores de riesgo para el retraso en el desarrollo de los niños. Por eso en pediatría debemos por lo menos a los niños hacerle un cuadro hemático una vez al año para identificar cualquier déficit de esta molécula. Complicación también se puede causar a nivel del embarazo, como lo mencionaba, porque si no tenemos una adecuada oxigenación, la mujer puede llegar incluso a tener patrones de partos prematuros o tener problemas en el parto, ya que al perder sangre puede llegar incluso a tener algún shock hipovolémico. Así que tenemos que tratar de identificar este riesgo. Otro problema importante, otra complicación que puede causar la anemia son problemas cardíacos. ¿Por qué? Hombre, sencillo, cuando una persona está anémica, el corazón tiene que tratar de bombear más rápido para tratar de suministrar sangre a todo el cuerpo debido al déficit de hemoglobina que lleva el oxígeno. Entonces, esta taquicardia que el paciente puede llegar a presentar puede incluso agrandar el tamaño del corazón, así como cuando hablamos del tema de hipertensión hace unos capítulos atrás. Entonces, si hay un paciente que le consulta a uno, doctor, siento taquicardia, siento debilidad, puede ser anemia. Entonces, tenemos que también buscar este diagnóstico. Entonces, mis queridos pacientes, hablemos un poco del diagnóstico. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de la anemia? Lo más básico y lo más fácil es la realización de un cuadro hemático o hemograma. Con este examen sencillo podemos analizar el valor de la hemoglobina y del hematocrito y podemos ver las características de esos eritrocitos, como el volumen corpuscular medio, como la concentración de hemoglobina por cada eritrocito, y podemos analizar también cómo están los glóbulos blancos llamados leucocitos y mirar cómo están las plaquetas. De acuerdo a la alteración que uno puede encontrar en este examen, se pueden desprender otros exámenes, como por ejemplo el frotis de sangre periférica o extendido de sangre periférica. Este es un examen más minucioso, más detallado, que nos va a mostrar la característica de cada eritrocito, de cada glóbulo blanco y cada plaqueta, donde en el cuadro de glóbulos rojos nos vamos a enfocar en cuanto a la forma, el tamaño,
y la concentración de hemoglobina, que puede dar lo que llamamos nosotros hipocromía, es decir, una baja concentración de hemoglobina. Entonces, con estos exámenes, que son dos, podemos hacer en nuestra consulta de medicina general este diagnóstico. Si llegáramos a encontrar hallazgos, lógicamente, graves o descompensaciones, los pacientes con anemia pueden requerir incluso hasta exámenes más invasivos como biopsias de médula ósea, que es lo que puede generar diagnósticos ya más severos como la leucemia o las anemias hemolíticas que ya mencioné al principio. Quiero compartir con ustedes esta tabla donde les voy a mencionar estrictamente cuáles son los valores de hemoglobina que todos en diferentes grupos etarios debemos tener. Como podemos observar en esta tabla, los rangos de hemoglobina varían de acuerdo al grupo etario, analizando que en el recién nacido los valores de hemoglobina deben estar entre 13.5 a 19.5. A los 3 meses va a estar entre 9.5 a un rango de 12.5 gramos sobre decilitro. Ya al año de vida, todos los pacientes deben manejar hemoglobinas entre 11 a 13 gramos sobre decilitro. Entonces, fíjense que a pasar los años va cada día disminuyendo el rango en el que debemos estar. Entre los 3 y 5 años va a estar entre 12 a 14, de los 5 a los 15 años de 11.5 a 15, y ya en la edad adulta varía de acuerdo al sexo. El hombre debe manejar rangos entre 13 a 16 gramos sobre decilitros y la mujer adulta entre 11.5 a 14.5. Entonces, como podemos analizar, si nos mantenemos en el rango de estos valores, no vamos a tener problemas. Entonces es importante hacernos el examen de sangre siempre para poder evaluar dicha condición. Hablemos del tratamiento. Para hablar de este importante apartado tenemos que hablar de medidas preventivas. Las medidas preventivas van primero relacionadas al tema nutricional, a los alimentos. Tenemos que tratar que en nuestra fuente alimentaria existan 4 sustratos que son los que nos van a ayudar al desarrollo de la hemoglobina, como lo son el hierro, como lo son la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina C. Estos 4 sustratos van a ayudar a formar muy bien a los glóbulos rojos. ¿Dónde los podemos ingerir? Sencillo, en las verduras de hojas verdes, como la espinaca, la selga, el brócoli, las carnes rojas, pero más estrictamente las vísceras, como el hígado, que es una buena fuente de hierro y que nos ayuda a formar excelentes glóbulos rojos. Entonces, tratemos desde niños inclinarnos por llevar un buen balance nutricional para que no carezcamos de estas células que son importantes. En el caso de que el médico encuentre que la hemoglobina esté muy bajita, el tratamiento ahora sí se va a inclinar a algo farmacológico, es decir, medicamentos que nos van a ayudar rápido a poder subir ese factor. El principal medicamento que se utiliza pues, es el sulfato ferroso en sus diferentes presentaciones. Hoy en día hay muchos laboratorios que lo procesan y que de una forma práctica ayudan a evitar los efectos secundarios que antes daban, como el estreñimiento, como la gastritis. Son medicamentos que rápido ayudan a subir la hemoglobina. Así que si el médico los instaura, hay que cumplirlo al pie de la letra durante los tiempos señalados. Ya en el caso de que pues, desafortunadamente al paciente se le encuentren anemias más severas, donde ya hay compromiso incluso hasta de la vida, el paciente puede recurrir incluso al suministro de hierros parenterales por vía intravenosa o a los trasplantes de médula ósea, que se utilizan en el caso de anemias hemolíticas o anemias donde ya mencioné puede haber incluso la muerte. Así que estos tratamientos tienen que hacerse oportunamente. El objetivo de estos capítulos de Tu Médico en Casa es que usted evite complicaciones. Entonces, vayamos a nuestro servicio médico, busquemos a nuestro médico de confianza para que siempre nos esté practicando los exámenes que puedan tempranamente buscar este importante diagnóstico. Espero que esta información haya sido de vital importancia, ya que este mal de la anemia, si bien es fácil tratarlo, si no lo hacemos oportunamente podemos sufrir complicaciones. Así que ánimo, mis amigos. Si te ha gustado mi video, no olvides darle like al video, no olviden suscribirse a mi canal para que puedan recibir oportunamente mis videos en una forma fácil y sencilla. Y no olvides timbrar la campanita pues, para activar las notificaciones de la llegada. Así que bajo la bendición de Dios, hagamos los correctivos necesarios en nuestra dieta, en nuestro estilo de vida, para que no suframos enfermedades que pueden causar estrago. Así que pidámosle a Dios sabiduría, entendimiento, fortalece, como digo yo, todos podemos, ustedes pueden.